Hola. ¿Se escucha? Porque estoy usando esto y si no me cambio. Aldi. Lo que no sé es cómo. Ahí está. ¿Escucha? No, esperar a Aldi. ¡Buen día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Aldi! ¿Cómo estás? Muy bien, acá me estoy tomando un cafecito, aprovechando el desayuno, porque hoy me levanté re temprano y ya está empezando a hacer mucho calor acá y me estaba Bien. empezando a agarrar como una modorra, así que dije cafecito y vamos al live. Muy bien. Yo también me levanté tempranito porque estas cosas, ¿viste? Así de esta ansiedad de verte, de conocerte, de que todos se puedan aprender un poco, que es el objetivo de hoy, de aprender sobre permacultura. Y bueno, decirle a la gente que primero muchas gracias por estar con nosotras. Es un momento súper importante. Ay, bueno, problemas técnicos. Se empieza a levantar la familia, empiezan a aprender todo, y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Hay un que poco cortarles la internet. sí, sí, me quedo sin internet yo también. Un poco hacer la introducción de por qué estamos hoy acá. Y mi invitada especial es Aldi Díaz de Permacultura Holística, pero particularmente vamos a hablar también de su mirada integral, desde la permacultura y desde lo que ella quiere hacer también, que es un poco el mundo de cómo se adapta esta permacultura a una casa, a una decoración, a una vida más moderna, digamos, ¿no? Pero bueno, siendo un poco de la introducción y con esto termino, ¿por qué mi interés sobre la permacultura? Yo, la que me conocen saben que soy como muy curiosa y siempre estoy buscando cosas que hagan más clic con mi vida interna y con todo lo que nos rodea, sobre todo en contacto del ser humano con la naturaleza. Y no sé cómo fui a caer a la cuenta de los chicos y me vi todos los episodios, me estudié todas las variantes, todas las líneas, y me pareció tan interesante, y que en realidad, si yo puedo decir qué es la permacultura para mí, es el uso del sentido común en conexión con la naturaleza, el ser humano y el compartir, ¿no? Pero ahora no hablo más y la voy a dejar a Aldi para que les pueda explicar de qué se trata la permacultura y por qué es tan importante que la apliquemos todos en cierta medida, ¿no? Bueno, me encantó tu definición porque aparte la permacultura es un concepto tan amplio y tan vasto que hay muchísimas maneras de explicarlo. Y la verdad es que una de las formas, de las tantas formas que en estos años hemos encontrado de explicarlo nosotros justamente es sentido común organizado, ¿sí? La permacultura es un concepto que la verdad que si nosotros aplicáramos el sentido común hacia nuestra relación como seres humanos con el entorno, no tendría ningún sentido de existir, porque sería como una redundancia, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que la permacultura llegó, es un concepto que llegó a través de un desvío que la humanidad fue teniendo con el correr del tiempo, en el que empezamos a raíz de la formación de las civilizaciones, hacer como un uso demasiado como extractivo de los recursos de la tierra, ¿no? Y Uh-huh. la permacultura un poco nació para eso, para decir como, a ver, paremos un poquito, veamos qué es lo que estamos haciendo como humanidad y hacia dónde nos estamos encaminando si seguimos tratando la tierra de esta manera. Entonces ahí vuelve ahí se crea la permacultura, que es un concepto que se desarrolla más o menos en los años 70, como para tener una perspectiva de dónde, o sea, de cuándo aparece esto, ¿no? Sí, en Y realidad en los 70 se sí, pone en un paper, ¿no? Se baja, porque en realidad la permacultura, si uno
empieza a entender, es totalmente mucho más primitiva, ¿no? Totalmente, porque se trata de eso, se trata de como recuperar los saberes ancestrales para volver a entender que antes que nada, antes de que cualquier etiqueta que la sociedad te pueda poner sobre lo que creemos que somos, ¿sí? Desde la identificación con lo profesional, con los roles familiares, con un montón de cosas, antes que nada somos seres biológicos. Somos un elemento esencial del desarrollo del ecosistema, ¿sí? Porque al ser los seres más conscientes que hay dentro de toda la gama de seres vivos que hay, somos los que podemos tomar acciones tanto para provocar un daño como para también sanarlo. Entonces un poco aplicar permacultura en nuestra vida es como empoderarnos a ese rol natural que todos tenemos de realmente vivir y disfrutar del entorno en el que nacimos y el entorno que nos sustenta la vida, porque en definitiva todo el entorno natural sustenta nuestra vida. Y hacerlo permanente, ¿no? Exactamente. Viene la idea de permacultura es justamente establecer una cultura que permita la permanencia de todos los seres vivos en el espacio y el equilibrio del hábitat natural, ¿no? Un poco eso es la idea. Exacto. Como verán, es algo muy esencial, que a veces nos pasa que decimos, sí, entiendo, sé de qué se trata, pero hay que ponerlo en un ejemplo. Siempre digo que a veces es más fácil de aprender las cosas cuando lo vemos representado, en este caso en Aldi y su familia, que ejerce la permacultura ya hace bastantes años, que vivía en un departamento en la capital federal y hoy, por supuesto, no estoy diciendo que todos hagamos lo mismo y ese camino tan radical, pero la permacultura puede también practicarse en la capital federal, en un hogar y en un departamento. Eso no quiero decir que se haya que ir a vivir al campo, pero sí está bueno que por ahí alguien les cuente cuál fue su decisión como familia para poder emprender este camino y poder abordarlo en familia, ¿no? Porque tiene hijo adolescente, una chiquita, que no es algo fácil. Pero sí, ¿qué es lo que te movió y por qué ustedes empezaron a abordar la permacultura? ¿Qué es lo que sentían? Porque yo creo que todos en este momento estamos sintiendo esta cosa de ¿qué me pasa? No quiero consumir más, porque hay mucha gente que también muchos que consumen un montón y que por ahí consumen productos sustentables también, o esta cosa de darse cuenta de hay que ordenar la casa y ver que hay cosas que no necesitamos. Son todas cositas sueltas que empiezan a dispararte, ¿no? O esta conexión con nuestros hijos, que estamos mucho más en casa, entonces hablamos más, dialogamos más. Todo eso es parte de la permacultura. Lo que pasa es que no lo estábamos ejerciendo por falta de tiempo, por estar así todos como vacas para adelante, sin poder mirar, sin saber quién está al lado, sin poder tener tiempo para estar más con uno mismo. Todo esto, o sea, todo es parte de esta permacultura. Aldi, su familia la ejerce, y eso es lo que quiero que hoy compartir con ustedes, para que sepan qué es ejercer la permacultura. Bueno, se me ocurren, mira, un montón de cosas con lo que acabas de decir, porque primero está la parte que muchas veces asociamos, para los que a lo mejor escucharon alguna vez permacultura, hay como una asociación muy vaga de la permacultura que tiene que ver con la huerta y la casa de barro, ¿no? Como que la permacultura es eso, y si no tenés huerta y no tenés casa de barro, no tenés un terreno donde implementarlo, no lo puedes hacer. Y la verdad es que esa es un mito grande como una casa, porque la permacultura es una actitud interna, ¿sí? Y la permacultura yo creo que llega a cualquier persona, a través de lo que es el despertar de la conciencia. Me parece que como humanidad venimos transitando hace ya rato un despertar de la conciencia en muchos sentidos, y una de esas conciencias es la conciencia ecológica, ¿sí? Que es la que nos puede llevar a consumir distinto, a consumir menos, a buscar recursos como el minimalismo, como el zero waste, o el cero residuo, o los productos sustentables, o los productos ecológicos, y todo esto está
cada uno va llegando como por miles de lados. Puede llegar por la alimentación, puede llegar por la salud, puede llegar por el yoga, podés llegar por la forma en la que querés construir tu casa, podés llegar por infinitos caminos. Nosotros llegamos por el camino de la crisis matrimonial, o sea, por un camino que a lo mejor nunca lo hubiésemos pensado, pero todas estas crisis, todas estas roturas muchas veces que hay de cosas en la vida, lo que nos hacen justamente es ampliar nuestra conciencia. Este año ha sido un año con o sea, la pandemia, la situación del coronavirus vino a ponernos un freno tremendo y a impulsar mucho este despertar de conciencia, ¿no? De esto de frenar de golpe y decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Y demás. Y nosotros en su momento pasamos por una ruptura de pareja en la que había muchas, o sea, estábamos consumidos en un estrés terrible por todo, porque no nos alcanzaba la plata, porque laburábamos todo el día, porque prácticamente lo que nos unía a Martín y a mí eran las responsabilidades, la crianza del hijo que teníamos, y no mucho más que eso, y la esencia de lo que es una pareja y demás se estaba perdiendo, y por supuesto ahí empiezan como todos los roces y un montón de cosas más, ¿no? Y uno no está bien con uno, el otro no está bien con el otro, y desde ahí tampoco puedes tener un buen espacio. Pero el amor seguía estando entre nosotros, así que en un momento en el que nos acercamos más, porque justo coincidió con el proceso de que mi mamá estaba muriendo y Martín me acompañó mucho y demás, pasamos ese proceso juntos y después de eso decidimos que queríamos volver a estar juntos y que queríamos llevar adelante nuestro proyecto de familia, pero que eso debía estar sustentado por algo, por un interés en común. Lo que nosotros buscamos fue un interés en común. Y dentro del interés en común estaba la naturaleza, estaban algunas cosas que fuimos como rescatando de entre toda esa pila de cosas que fuimos transitando en la vida, que tienen que ver más con la esencia, con lo que uno disfruta, con lo que te gusta, no con lo que te dicen que tenés que hacer, el camino que tenés que seguir, las obligaciones y todo eso. Estaba con la esencia. Y como nosotros ya conocíamos, habíamos escuchado algo de permacultura, decidimos formarnos juntos y transitar un camino en el que fuéramos como compañeritos de colegio y compartir un espacio diferente a todos los demás espacios que habíamos compartido. Y así empezó nuestro camino de la permacultura. Por supuesto nos abrió mucho la cabeza a darnos cuenta que había todo un mundo por descubrir, que había formas diferentes de hacer las cosas de las que nosotros simplemente habíamos aprendido por herencia cultural, por herencia familiar, por el lugar donde habíamos nacido y demás. Y ahí como que dijimos, matanga, o sea, esto te da libertad realmente. Esto te empodera, esto te abre la mente, esto te da un sentido para la vida, porque no es solamente, o sea, la vida es solamente trabajar, pagar las cuentas y morir, o sea. No. Algo más tiene que haber. Y esto a nosotros nos dio un sentido, la verdad. Y bueno, así empezamos en el año 2009 y así seguimos hoy en día. Y un poco este camino nos fue llevando, o sea, los primeros años aplicamos muchísimas cosas en la ciudad, ¿sí? Claro. Porque, como decíamos antes, la permacultura es una actitud y es un cambio interno primero, que luego lleva a los cambios externos. La permacultura tiene una serie de éticas y principios que son como la guía de acción que te van más o menos, te van tirando como líneas de por dónde seguir, qué hacer, cómo hacer las cosas y demás. Y eso es lo que a vos te va llevando poco a poco a ir cambiando los hábitos y demás. Y los primeros años, ya te digo, hicimos todo lo que podíamos hacer en la ciudad. Empezamos con el compost, que era una manera de dejar de generar residuos que terminaban en un relleno sanitario, contaminando y demás. Es como poner cada cosa en su lugar, ¿no? Lo orgánico tiene que volver a la tierra, sale de la tierra, vuelve a la tierra. Y lo que no es orgánico, bueno, ahí ahora ya hay cosas como más de reciclaje y otros caminos que se pueden hacer. Pero en principio separar esas dos cosas. Después recorrimos todo lo que es la flor de la permacultura, porque esto se puede aplicar a todos los ámbitos y empezamos a hacer pequeños cambios en todo. En la alimentación, en la salud, en nuestra forma de trabajar,
en nuestra forma de relacionarnos con Martín, en la parte del desarrollo personal también, en la crianza de nuestro hijo, en la forma de parir, porque yo en ese proceso quedé también embarazada, la forma de transitar un embarazo, la forma de traer un hijo al mundo, o sea, todas las formas de vida fueron cambiando a partir de estas líneas que nos propone la permacultura. Y la verdad es que yo siento que nos ha salvado la vida, porque la calidad de vida que nos ha brindado, interna, también la externa, porque por supuesto todo se va explayando hacia afuera, pero hasta que la calidad de vida interna no cambia y uno puede comprender, no podemos cambiar tampoco el exterior. Así que en un momento de la vida, como que fue inevitable que nosotros hiciéramos este paso, porque al estar tan involucrados, a ser referentes y demás, ya había un montón de cosas que las tocábamos como de oído, como esa parte que más se conoce, ¿no? La de la huerta, la de la bioconstrucción y demás. Si bien teníamos huerta en la terraza, queríamos ya tener un espacio de tierra y poder. Fue como una prueba que dijimos, vamos a crear un modelo comprobable que funcione. Era como poner a prueba la permacultura, que aparte viene de Australia, o sea que hay muchas bajadas de línea que en Argentina no funcionan, porque estamos en otro lugar, con otra cultura, otra idiosincrasia, un montón de otras cosas. Y bueno, está justo la sirena de los bomberos acá en Sierras. Y me perdí. No, no importa, espera. Aldis en Sierra de los Padres, ¿hace 3 años? ¿Cuánto? 5. 5 años ya. 5 años. Se fueron a vivir ahí de cero. Esto vamos a resumirlo porque si no, no vamos a llegar. Después quiero que vayan a ver sus videos y vean su historia, pues está buenísimo. Y se fueron así, con nada, tipo una mano adelante, una mano atrás, y llegaron a un lugar con nada, que no había nada. Entonces arrancó de cero. Y hoy tienen su casa, tienen su huerta, tienen su espacio. A lo que íbamos es que esa decisión de desplazarse para poder, esto que decimos, que la persona es, o sea, el ser humano es el ser consciente dentro de todo este entorno, es el que puede llegar a tomar decisiones para bien o para mal. En este caso, esta pareja quería tomar esas decisiones para bien y poder tener ese espacio de construcción desde su interior, que es lo que aprendieron, a fortalecerse, a sentirse fuertes y saber que ellos podían hacer lo que querían. Podían hacerse una casa, podían armar un emprendimiento o no, de una huerta, o vendiendo huevos, o lo que fuere. Pero lo que quiere decir Aldi es que la permacultura te empodera, te da libertad, te da esa posibilidad de qué pasa si se acaba el mundo y sabes, y vos sobrevivís. Ese es el tema. Hoy, como ciudadanos de una ciudad, no somos capaces de sobrevivir porque somos destructivos. Entonces, este es el cambio de cabeza, donde decís, pará, esto está mal. ¿Cómo se hacen las cosas? Y la empezás a ver que las cosas no es que te quieras leerte un manual, son sentido común. Eso es lo que perdimos, el sentido común. Nos hicieron perder el sentido común. Nos destruyeron el sentido común. Porque pensamos, no, hay que ir al supermercado por un changuito, hay que llenarse de cosas. No, la puedes hacer vos. La comida te la puedes hacer vos, puedes cultivar la tierra. Bueno, es tan amplio el tema, pero quería hacer esta introducción para que Aldi pueda seguir contando, que esto se trata de ser libre, de no tener que depender de un sistema. Por supuesto que por ahí suena como muy mágico, ¿no? Pero por eso está Aldi acá, porque ellos lo pudieron llevar a cabo. Quiero que después vean sus videos y sus historias y cómo una familia puede perfectamente vivir de lo que quiere vivir con esa libertad, ¿no? Con ese amor que sale desde adentro y ese contacto con la naturaleza y el entorno. Totalmente. Yo siempre soy partidaria de que todo es perfecto y necesario.
por algún motivo la humanidad se desencaminó y por algún motivo se está encaminando de nuevo y no sabemos qué pasará, pero me parece que siempre la mejor actitud es aceptar las cosas como están siendo y cada uno tomar desde el lugar donde está siendo como lo mejor que pueda hacer. Decir, bueno, las cosas son así. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Para hacerlas un poco mejor. Y me parece que eso es algo que también ayuda mucho a empoderarnos y tomar esas pequeñas acciones, porque muchas veces pensamos que, bueno, pero es que si yo sola composto, que si yo sola disminuyo los residuos, que si yo sola hago esto, en realidad el impacto es ridículo. Pero entender que muchas veces creemos que estamos solos porque vivimos rodeados de mucha gente que hace lo contrario. Pero que mucha gente alrededor nuestro haga lo contrario no significa que nosotros estemos solos. Hoy, gracias a las redes, gracias a un montón de interconexiones que hay, cada vez podemos mirarnos más a los ojos, las personas que creíamos en un momento que estábamos solas haciendo esto, y ver que cada vez somos más. Y cada vez somos más y hasta podemos empezar a encontrar a nuestro alrededor gente que también lo esté haciendo. Entonces, significa que cuanto más aumentemos como nuestra masa crítica de hacer las cosas bien, más vamos a ir contagiando a los demás. Pero contagiar a los demás, como dice la permacultura, no se trata de ir como forzando a todo el mundo a hacer cambios, sino que en realidad se trata más de demostrar con el ejemplo, ¿sí? Y tarde o temprano, el que está al lado tuyo, que al principio a lo mejor te trata de que estás loca, de que mira lo que estás haciendo y que no sé qué, no sé cuánto, con el correr del tiempo, cuando ve que tu vida cada vez va para mejor, cuando ve que sonreís mucho más seguido que esa persona, cuando ves que empiezan a sucederte un montón de cosas buenas en la vida, el otro empieza a mirar, che, ¿qué onda esto, no? Y ese es el impacto mayor que podemos hacer en una persona, no forzar al cambio al otro, sino simplemente disfrutar de lo que uno hace y demostrar que en ese camino, en ese trayecto, está el verdadero cambio. Y valorar mucho valorar el proceso, porque mucha gente nos ha descubierto durante la cuarentena y alucina con nuestra forma de vivir y alucina con lograr esto. Y yo siempre me esfuerzo mucho por recordar, inclusive genero muchos posteos como compartiendo partes de nuestra historia, para que entiendan de que esto no es de un día para el otro. Mucha gente muchas veces nos escribe y nos dice, es que yo quiero dar el salto, es que ya quiero dejar la ciudad e ir a un entorno natural. Pero nosotros no saltamos así, nosotros no hicimos, o sea, ese salto es un riesgo muy grande, porque si nosotros no nos preparamos internamente, en ese salto la podemos quedar. Es como saltar una pileta vacía. Primero tenemos que empezar a llenar la pileta. Y todos sabemos que cuando la pileta es grande y vos tenés una manguerita, tarda en llenarse. Y todos tenemos que esperar a que se llene para poder usar la pileta. Y con esto es lo mismo. Entonces, hay que empezar pequeño, hay que empezar con cambios, ¿sí? Y hay que mantenerse como en el camino. Si yo puedo decir ahora y uno puede ver, bueno, es que pasa tiempo, realmente va a pasar un tiempo hasta que puedas hacer el cambio y llegar a la instancia quizás donde estamos nosotros hoy. Pero si nosotros lo vemos... Una vez que estás en el camino es imposible retroceder, digo. No, ya no retrocedes. Una vez que vos abriste los ojos, o sea, lo que tiene el despertar de conciencia es y las primeras partes quizás son las más difíciles. Porque uno es cuando realmente se da cuenta que sí, con las acciones se está provocando un daño, cuando quiere cambiar todo y a lo mejor lo quiere cambiar ya porque quiere dejar de provocar ese daño y un montón de cosas y no podemos dejar de ver. O sea, una vez que ves, no puedes dejar de ver. Esa es la parte más difícil, pero una vez que vos te pones en marcha, ya todo empieza como a ir poco a poco los cambios y uno se empieza a sentir cada vez mejor porque está viendo que está haciendo algo y que realmente lo está logrando. Empieza Exactamente. a fluir como centro de la naturaleza y este entorno, que sos quien digitás, digamos, la vida en sí, entonces se produce eso que es maravilloso. Te voy a contar un ejemplo
vieron que hice por primera vez un jardín donde, si bien siempre tuve un jardín ecosistémico en cierto sentido, porque tenía mucha variedad además, pero todo era puesto así nomás. Ahora tiene como un diseño, ¿no? Y estoy como reaprendiendo. Yo estudié huerta orgánica en la Universidad de la UBA acá, hice un curso, y estoy como volviendo a agarrar mis apuntes y a mirar y demás. Y estoy observando, que también esto es parte de la permacultura. Para Aldi Esencial. ¿no? Es así. Observar. Es tan simple como eso. Lo que nos pasa hoy es que no observamos. Y no, entonces, al no observar, vas como así, para adelante. Entonces, ¿qué me está pasando con esto que está diciendo Aldi? Estoy con las plantas todos los días, observo a ver qué sucede, quién crece, quién no crece, quién se apesta, quién no se apesta, qué sé yo. Y estoy aprendiendo mucho sobre las hormigas, que es otro tema que no saben, estoy fascinada con el mundo de las hormigas. Bueno, mi marido me mira como diciendo, ¿qué mirás? ¿Viste? Todas las noches videos de hormigas y fanáticos de hormigas. Bueno, la cuestión es que esto es observar. Si yo, hoy por hoy, el mundo está, matemos a los bichos, que hay un bicho, una araña, la matás, qué sé yo. Yo, si ven mi jardín, está lleno de hormigas, lleno. Pero yo no las estoy matando, porque dije, no, para. Primero tengo que saber, primero, ¿qué hormiga es? ¿Se está comiendo mi planta? ¿Está haciendo un destrozo? Por ahí está colaborando en algo. Sinceramente, les voy a decir, no sé nada de hormigas. Entonces tengo que aprender sobre las hormigas, observarlas y después actuar. Y actuar, van a ver que ese actuar es en pos a la naturaleza, no en contra. Es decir, uno no termina matando a las hormigas, porque te das cuenta que podés ver las formas de cómo ellas te pueden también ayudar o guiarlas por otro lado o ver. Pero esto es el tema es esto, no se destruye, hay que saber, no todo, es como la basura, lo descarto, no, pará. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Es un lavarropas viejo? ¿Qué podés hacerlo? Entonces, todo eso requiere sabiduría, requiere decir, bueno, a ver, voy a aprender, voy a saber a quién se lo puedo dar, cómo se puede armar. Eso es lo que nos pasa también. Tengo un problema, el problema no se llama algo malo, ¿no? Sino una situación. Entonces, aprendo distintos caminos para tomar una decisión. Y la decisión tiene que ser perdurable, eso es. En este caso, no se trata de matar hormigas, sino de convivir con ellas y ver de qué manera, obviamente, no se me coman las cosas, pero sin matarlas. Hay que aprender, hay que saber. Entonces, esto que está diciendo, sí, tengo una amiga, estamos todos con eso. ¿No sabes qué hacer? Bueno, observa las hormigas, acá uno está preguntando. Observa y vas a ver que podés. Y hay un montón de cosas, obviamente, orgánicas, que ya las estoy poniendo, la tierra de diatomeas, el alcohol de ajo, que me parece que es lo mejor, bueno, en fin. A lo que voy nos falta aprender mucho, pero un montón. No, Bueno, yo lo que siempre quiero rescatar con esto, hice lío y levanté el coso y no puedo, ahí. Porque se me habían quedado trabados los mensajes y no podía leer ahí lo que estaba pasando. Observar. Antes de aprender, porque es verdad que tenemos que aprender, lo que pasa es que a veces pensamos en que tenemos que aprender y como ya estamos saturados bastante con la vida que tenemos y muchas personas yo sé que ahí atrás deben estar pensando, es que Fabiana debe tener tiempo para sentarse en el jardín a mirar las hormigas. Yo no tengo tiempo ni un minuto, tengo una lista de tareas gigante y no puedo parar y qué sé yo. Porque eso también pasa. Antes de aprender necesitamos desaprender. Porque para crear ese tiempo que necesitamos para poder observar y para crear ese espacio mental que necesitamos para tener un nuevo conocimiento, necesitamos vaciarnos de un montón de cosas que hemos aprendido y que no nos sirven.
muchas veces esa lista de tareas gigantes que no nos dejan ni un minuto para respirar, es un aprendizaje que tenemos inútil, que nos tiene así, como pollo sin cabeza, corriendo para todos lados, y que necesitamos empezar a desaprender y a cuestionar de toda esa lista realmente qué es lo que necesito hacer, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y demás, para darme cuenta que en realidad la mayoría de las cosas que hacemos no son necesarias hacerlas, y eso nos va a liberar tiempo, nos va a liberar mente y nos va a liberar un montón de cosas para conectar con lo que sí es esencial hacer. Exacto. Y eso es un punto fundamental, porque si no uno se queda con que, bueno, es muy linda la permacultura, pero yo no tengo tiempo para aprender. Y en realidad la permacultura invita primero a desaprender y luego a repensar y a redescubrir las cosas. Simplemente es eso, es descubrir las cosas. Y entender, sí, que los seres vivos, cada uno tiene un rol. Y está bueno entender para qué existe cada uno. Creo que este momento de pandemia ayudó este sentido al desaprender por darnos más tiempo y aceleró el proceso, ¿no? De entender que hay cosas que no son necesarias, como por ejemplo, perfectamente puedes trabajar de tu casa y no tener que estar, en el caso de quienes vivimos en la ciudad, perder 4 horas de tu día, 4 horas para viajar a un lugar, a sentarte a trabajar. 4 horas, sí. ¿Entendés? Empiezas a ver esas cosas y decís, pará, es necesario. Y bueno, todo eso y se te cae todo en cascada, ¿no? O que los todo chicos se cae en cascada. Una de las primeras cosas que se cae en cascada es cualquier frase que empiece por tengo que, la podés empezar a cuestionar. Cuestionar es algo tan simple que nos abre la cabeza un montón de posibilidades. Cuestionar, simplemente vos cada vez que afirmes algo, tipo, es que tengo que trabajar todo el día. Lo pones entre signos de pregunta. ¿Tengo que trabajar todo el día? Cuando vos pones algo en signo de pregunta, en lugar de encarcelarte en esa idea de que tengo que trabajar todo el día, porque es algo que aprendí, todos hemos aprendido eso, y lamentablemente poco nos enseñan a cuestionar, más bien nos van dictando lo que tenemos que hacer y nosotros creemos un montón de cosas con nuestra mente de pequeñitos, como si eso fuera una verdad total y absolutamente inamovible, y no es así. Entonces, tengo que trabajar todo el día, la pregunta a mí me abre la mente a una nueva posibilidad. ¿Y si puedo vivir trabajando mediodía? Y antes de empezar a ponerme porque hay un montón de bajadas de línea que tenemos clavadas en la cabeza, como, no, eso es solo para la gente que tiene plata, no, eso solo si sos profesional, no, eso solo si, ¿entendés? Como un montón de trabas que nos vamos poniendo es, sí. Bueno, a ver, ¿cómo podría? Exacto. ¿Cómo podría? ¿Cómo yo, Aldana, con mis conocimientos, con mis habilidades, con mi situación familiar, con el lugar donde vivo, con mis recursos, cómo yo podría trabajar menos horas y mantener a mi familia o lo que tenga que hacer? Cuando nosotros nos animamos a plantearnos esa pregunta, nos animamos a buscar las respuestas. E inclusive, ya planteándonos la pregunta, si empezamos a estar atentos, la respuesta va a llegar, porque la vida siempre conspira a nuestro favor. El tema es que no la escuchamos. Cuando yo digo la vida, es la vida, la naturaleza, Dios, Buda, tus guías espirituales, o sea, en lo que vos creas, poner el nombre que quieras, pero todos sabemos que hay algo más grande que nosotros, ¿sí? Que siempre nos está guiando y siempre está dispuesto a ayudarnos para que seamos felices, porque nuestro propósito como seres humanos es ser felices junto a la Tierra. Totalmente. Pero si no nos creemos eso, porque nos hemos creído un montón de otras cosas que nos han enseñado, que nos llevan por otro camino, así la vamos pasando cada vez mal. Y esto también es permacultura, porque permacultura no es solo aprender de la naturaleza que está afuera. Permacultura es entender que nosotros somos un ser natural, somos un ser consciente, y hay muchas cosas que desconocemos de nosotros mismos. Entonces, no solo hay que mirar para afuera, hay que mirar para adentro. Tengo que saber quién soy yo, tengo que saber qué se me da bien, cuáles son mis talentos,
tengo que aprender a quererme, un montón de cosas que tengo que aprender, que la sociedad me ha impulsado a ir por otro camino, solamente hacer un engranaje de una maquinita para que todo un gran sistema funcione y nada más, y empezar a vivir y habitar mi propia naturaleza. Y ahí es cuando la vida empieza a cobrar sentido. Aldi, acá hay mucha gente que está diciendo que esto es para una minoría y quisiera disentir con esto y todo lo contrario, porque justamente la permacultura da el derecho de libertad que dijimos, de poder alimentarte, de poder hacer tu casa como fuere, y esto no es para quien tiene plata o no tiene plata. Sí, obviamente tenés que tener una cierta educación, que eso es lo que falta, por supuesto, pero ¿por qué tenemos pobres nosotros, Argentina o el mundo? Es justamente por eso, porque la gente piensa que tiene que poner una mano y le van a dar algo, cuando en realidad el ser humano es un mecanismo perfecto para poder hacer lo que quiera. Puede alimentarse, puede trabajar, puede cultivar, puede hacer lo que quiera. Ese es el problema. Es que cuando el exterior, falta de educación, te hace que limites tu educación, se juntan, hace que la gente sea o crea que son vagos, ¿no? O que no saben o que no pueden. Ese es el gran problema. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema político. Lo que quiero decir acá Sí, es... porque hay preguntas que realmente son como muy complejas porque requieren un abordaje muy grande para poder hacer esas cosas, pero lo que a mí me interesa en que si todos entendemos una sola idea que es básica, si nos animamos a abrir la mente a esa idea, porque también nuestras creencias son las que crean nuestro mundo, y si mucha gente cree en que hay pobres y debe haber pobres, vamos a seguir creando esa pobreza desde nuestro lugar de creencia. Entonces, las cosas, si nosotros las creemos, las creamos. Esa es una idea como muy esencial. Entonces, es empezar a ver, en función a lo que yo estoy creando en mi vida, qué es lo que estoy creyendo. Porque cuando yo empiezo a creer que puedo crear cosas diferentes, entonces se me empiezan a abrir las posibilidades para hacerlo. Yo siempre voy a recordar algo porque hay mucha gente quizás de esta comunidad que no me conoce. Yo nací en una familia muy, muy humilde, ¿sí? Mi mamá dejó de estudiar a los 13 años porque tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia, y siempre fue una mujer que no tuvo más estudios, así que siempre fue como medio, trabajó en talleres de costura, en fábricas, bueno, en todos los lugares donde pudiera más o menos encontrar un trabajo. Y mi papá siempre fue chofer, ¿sí? Chofer de colectivo, chofer de taxi, de remis, de ambulancia, de cualquier cosa que 4 ruedas, mi papá fue chofer. Así que yo crecí en una familia muy humilde, la mayoría de las veces, o sea, yo, de hecho, hoy en día todavía uso ropa usada, porque no me acostumbro a comprar ropa nueva, porque toda mi vida me vestí con la ropa que le quedaba a alguien más, ¿sí? Y cuando yo hice este cambio con Martín, los dos también laburábamos, apenas teníamos para pagar el alquiler, muchas veces familiares nuestros nos tuvieron que alcanzar a nuestra casa una compra de supermercado. O sea que yo sé lo que no es no tener para comer, ¿sí? Cuando Facu era chiquito, nosotros a veces era o comprábamos los pañales o comíamos. Cuando nosotros descubrimos que no necesitábamos gastar un dineral en pañales descartables porque había pañales de tela, ¿sí? Yo supe que yo habría podido transitar todo ese camino de una manera mucho más amena, en lugar de tener que decidir entre comprar el paquete de pañales descartables o comprar la comida para ese día. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a mí la permacultura me dio el poder cambiar mi vida y crear una nueva realidad. Yo pensé que la única manera de buscar un trabajo era agarrando el clasificado y yendo a buscar un trabajo, y toda la vida lo busqué así porque era la única manera que conocía.
cuando yo me abría la posibilidad de trabajar de otra manera y empecé a investigar, hoy le podemos preguntar lo que sea a Google y nos va a dar 1.000 millones de respuestas a nuestras preguntas y 1.000 millones de formas de hacer las cosas, que era algo que en 2008, 2005, 2006 no pasaba, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que aprovechar. Ya hoy alguien que diga, esto no se puede hacer, o esto es para algunas personas, es porque realmente no quiere ver. No quiere ver, porque no tenés más que googlearlo para enterarte de la cantidad de gente que vive, o sea, nosotros vivimos de YouTube. Hoy nuestro sueldo principal viene de YouTube, ¿sí? Y en aquel momento ni lo imaginábamos, ser creadores de contenido. Hoy es un trabajo como cualquier otro, el de ser creadores de contenido, ¿sí? ¿Y qué contenido? ¿No? Porque realmente a ver, hay un montón de pelotudeces, disculpen la palabra, Sí. en YouTube también, pero un montón de cosas tan enriquecedoras como lo que hacen los chicos, que la gente lo tiene ahí, gratis, disponible, para poder aprender y poder, y poder contagiarlo también, porque a esto también vamos, ¿no? Esto que hablamos de la minoría o de los pobres. Nosotros, que somos los que hoy estamos en este lugar de poder aconsejar o poder mostrarle al mundo ciertas perspectivas, podemos ayudar a los demás también a que puedan aprender de esto, de la vida, de la simplicidad de la vida, ¿no? Un padre, Bueno, un sí. párroco que va a las villas, empezó a hacer una huerta, por ejemplo, y él contaba que al principio estaba solo en la villa, ¿viste? Justamente era para que los chicos aprendieran a cultivar la tierra, amar la tierra, a poder entender que con una semilla nace una planta y que esa planta los alimenta. Y bueno, es algo muy sintético, ¿no? Pero estuvo como 2 meses, 3 meses y los pibes medio que le esquivaban. Estamos hablando de gente en situación muy vulnerable, chicos consumen drogas y demás. Se las hago corta, al cabo de medio año tenía a por lo menos 30 chicos trabajando con él en la tierra y donde podían empezar a darse cuenta que podían alimentar a su familia. A ver, es un cambio de cabeza. Por eso digo, pero eso tiene que ver con el ejemplo. O sea, eso es, o sea, él trabajó ahí y todo, y lo que él hizo, fíjate que esto es retro, ya no me encanta, es poner en el campo de visión, porque eso también, tenemos que cuidar mucho lo que ponemos en el campo de visión. Si solamente miramos los noticieros, si solamente vemos las noticias de mierda, y solamente vemos que el mundo se está derrumbando y que todo es un caos, no hay posibilidad que en nuestra cabeza podamos crear algo constructivo, ¿sí? Entonces, dentro del marco en el que seguramente esos chicos crecen, con violencia familiar, con acceso a las drogas, con un mundo como bastante oscuro, ese rayito de luz que iba cruzándose en la vista de ellos, en algún momento empieza a captar la atención, ¿entendés? Porque es algo que está en nuestra esencia. Entonces, cuando vos te pones ahí a dar ese rayito de luz y a captar la atención del otro, el que esté listo, ¿sí? El que se permita a sí mismo decir, ok, a ver qué es lo que está pasando, ahí es cuando vos te empezás a acercar. Entonces, esa me parece que es una misión fundamental, por lo menos es la nuestra. La nuestra justamente es ser un poco ese farolito que dice, yo también estuve ahí, yo también no tuve un mango, yo también estuve desesperada, yo también he llorado un montón de veces en la cama porque mi vida era una mierda, porque no podía parar de trabajar, porque estaba estresada, porque le he gritado a mis hijos, ¿entendés? Yo también he estado en lugares espantosos, pero entendí que a través de mi cambio de creencias y de mi posibilidad de abrir mi mundo a otras posibilidades es que realmente ese cambio se pudo dar. Totalmente. Pero es eso, por eso digo que la permacultura es una actitud interna, porque si nosotros no creemos que esta es una posibilidad en nuestra vida, por supuesto que nada de eso va a ser siempre va a ser para los demás. Exacto. Pero no
para los porque demás. nosotros Todo no puede nos ser para estamos vos. dando la oportunidad. Exactamente, exactamente. Es así, y por eso quería que estuvieras vos, porque siempre es bueno ver con el ejemplo, ¿no? Uno puede hablar, pero ver que se puede hacer, que hay familias que lo hacen. En mi casa se practica la permacultura de a poquito, en distintas, empezando a transitar este camino, y estoy en plena capital federal. Eh, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con una decisión interna y también con que te acompañe tu familia. Por eso es que tenés que ponerle mucha dedicación al entorno familiar y también estimularlos a que aprendan, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, cuando llegó la compostera fue un cambio así de cabeza y entender que el 50% de los residuos que generamos en casa se pueden convertir en una cosa hermosa, porque estoy como fascinada con ese compost hermoso que logré, que ya les voy a mostrar, y entras en un mundo que decís, pero ¿dónde estuvimos? O sea, ¿qué hicimos? Y el momento de actuar es ahora, y este mensaje es para que empiecen a ver estos contenidos, el que no lo sabe, igual la veo que hay mucha gente que ya está en este camino, pero quien no, se tomó un mate y nos escuchó un poquito, empiecen a observar qué les pasa en su vida, qué sienten ese vacío o esa incomodidad y van a ver que hay un montón de respuestas en Google, de las buenas, que van a poder ayudarlas y ayudarlos a salir de eso y a poder tener esa libertad que es tan linda, ¿no? Esa libertad que decís, wow. Totalmente. Una idea que a mí me ayudó mucho en los primeros momentos en donde yo también estaba tomada por la cultura y un montón de cosas y era una persona súper reactiva porque también tenemos una tendencia muy grande a reaccionar todo el tiempo, como a defendernos, porque obviamente es fuerte hacernos cargo de nuestras creaciones, es fuerte darnos cuenta que la realidad que tenemos alrededor sale de nuestro interior, porque si la estás pasando mal en la vida, no, a nadie le gusta tener que hacerse cargo de que nosotros somos los creadores de nuestra vida. Así que esto es como también para valientes. Una de las frases que a mí me ayudó mucho es escuchar para comprender y no para contradecir. Porque tenemos esa costumbre muy, muy heredada de nuestra cultura. Tenemos varias costumbres. Tenemos la costumbre de la queja, por ejemplo. Muchas veces sentimos que pertenecemos a un lugar simplemente porque todos nos quejamos de las mismas cosas, ¿no? Y nos juntamos para quejarnos y eso nos hace empatizar con el otro. Y hay tantas otras formas de empatizar o de conectarse con las Sí, personas que no tienen nada que ver con la queja, que es un perder desperdicio. tiempo. Y escuchar para comprender es justamente tratar de ponerme en los zapatos del otro, tratar de entender al otro más allá de las palabras, eh, y no defenderme, porque siempre a veces escuchamos las cosas para ponernos a la defensiva, ¿no? Esta reacción de esto solo para otros es una reacción defensiva, ¿sí? Es como que si yo no lo tengo, no me puedo hacer cargo de que no lo tengo porque no aprendí a hacerlo, sino porque esto es para otros y no es para mí. Y vuelvo a repetir, yo estuve en ese lugar. Yo crecí en Argentina con toda la idea de que los argentinos somos pobres, de que la crisis económica, de que Argentina es un país en crisis y que nunca se va a poder vivir bien acá y un montón de cosas. Y yo me abrí a la posibilidad de creer en que podía ser diferente. Totalmente. Eh, y estoy creando una realidad diferente. Realmente lo estoy pudiendo hacer. Es que es Y así, ¿no? fue a partir del cambio interno, fue a partir de escuchar para comprender justamente y no para contradecir. Y eso a mí me abrió mi forma de pensar, escuchar a otras versiones también, ¿no? Es esto, es dejar de mirar ese mundo chiquitito y ampliar la mirada y buscar lo que realmente quiero encontrar, no lo que no quiero. La famosa empatía, ¿no? Que tanto nos cuesta, ¿no? Ponernos en el zapato del otro para poder entender y comprender qué le pasa
y no criticar e irse. Nos está pasando mucho a los argentinos, eso yo no miro noticias, muchos me dicen, yo soy empresaria, hace 26 años tengo empresa. Otra de las cuestiones, que eso será otro tema, que la gente que te dice, porque Argentina, Argentina, a mí no me pueden Hay decir muchas nada. palabras que tenemos que empezar Sí, a resignificar. Este es un mundo por descubrir, pero hay muchas totalmente. palabras que tenemos conceptos de que resignificar un montón. Un montón, un montón. No sé qué te está diciendo, pero bueno, la empatía es algo que nos falla un montón y a todo el mundo, ¿no? No es que es algo de Argentina. Pero en estos últimos días, con los sucesos que han pasado, te das cuenta de la recontrafalta de empatía que tenemos. Y sin empatía no se puede ir a ningún lado, ¿eh? De hecho, creo, corregime vos, que una de las bases de la permacultura es esto, desprenderse del ego, ¿no? El poder salir de ese ego de uno mismo para poder comprender el otro y el entorno. Y ese es un camino fundamental, principal. Sí, ahí podemos entrar por otro tema y no me quiero ir por la tangente porque no soy partidaria de desprenderse del ego, sino entender lo que realmente significa el ego y cuál es ese rol que tiene. Porque si no, otra vez caemos en que siempre hay algo que está mal y hay algo que tiene que irse, como las hormigas, y si el ego existe, tiene un rol fundamental. Y Claro. aprender a conectar con ese rol y poder sacar lo mejor de eso, me parece que es parte del aprendizaje que tenemos que hacer. Pero es algo que como seres humanos lo necesitamos para diferenciarnos de otros seres humanos, ¿sí? El tema es a veces la interpretación que tenemos y el entendimiento de eso, pero sí, dentro de nuestra naturaleza humana, está la empatía, está la intuición, hay un montón de términos que muchas veces creemos que son como de otro mundo, que son muy místicos y demás, y no son para nada místicos, forman parte de nuestra naturaleza, y vuelvo a repetir, cuando hablamos de permacultura, hablamos de entender, comprender la naturaleza, no solamente de lo que nosotros entendemos por naturaleza, que muchas veces es el espacio verde que nos rodea, sino a nosotros, conocernos a nosotros mismos sobre nuestras capacidades que muchas veces desconocemos y que son la base de la creación de una vida saludable y una vida justamente en conexión con el resto de la vida. Y esto que dijiste también, el tema de la intuición, que uno piensa que eso es algo, viste, raro, y la intuición la tenemos todos adentro, y es fantástica. Lo que pasa es que, viste, es difícil darle bolilla o darle lugar. Estamos muy desconectados, justamente, volvemos como al principio de la charla, ¿no? Está la permacultura es sentido común, y ese sentido común tiene que ver con la conexión con la vida, con nuestra vida y con la vida que nos rodea. Y estamos muy desconectados porque tenemos en la cabeza un montón de ideas de cómo deberían ser las cosas que nos bloquean, que nos confunden, que nos tienen mal y que no nos permiten realmente conectar. Así que un poco vuelvo a lo mismo, aprender permacultura es desaprender y cuestionar todo lo que hemos venido haciendo, empezar a dejar de lado las cosas que empezamos a dar cuenta que no nos sirven, o sea, creer que yo no merezco, yo no puedo alcanzar el estilo de vida que quiero, es una creencia que no me conviene. O sea, desde lo sencillo, o sea, ¿me conviene creer que yo no puedo vivir feliz? No, la verdad es que no me conviene. Me conviene empezar a creer que sí puedo. Si esto no me da felicidad, ¿qué es lo que sí me da felicidad? Nos quedan como 5 minutos, me puse la alarma por eso. Ah, buenísimo. Sí, así no se corta. Bueno, entonces vamos a tener que despedirnos. Hay tanto para hablar, ¿no? Sí, Pero bueno, hay mucho esperamos realmente. que por lo menos la introducción a lo que es la permacultura
y ese sentido común haya quedado picando, por lo menos en los que todavía no sabían qué era. Y por ahí en otro episodio vamos a hablar un poquito de cómo una casa también, uno piensa que la permacultura, tiene que tener una casa de barro en el medio del campo, cómo también puede ser una casa de... Ay, déjame responder esta pregunta, porque Sí. me parece, tengo 53 años, estoy a tiempo para intentar cambiar. Me encanta, me encanta. A ver, gente, mientras estés con vida, podés hacer lo que quieras con tu vida, tenés el derecho de hacer y la obligación inclusive, si te lo querés tomar un poco más así, más serio, de llevar tu vida por el mejor camino posible. No hay edad para esto. No sé, escribe gente, el otro día me escribió alguien que tenía 80 años, que con su pareja acababan de irse a vivir a un pueblito en San Luis, y que hacía lo que podía con la huerta, porque con la espaldita como la tenía, iba avanzando de a poco, pero que gracias a nuestro contenido se animaron a hacer algo que habían querido hacer toda la vida. Yo, o sea, se me pone la piel de gallina, 80 años, mirá si con 53 no lo vas a poder hacer, ¿sí? Y por favor, o sea, mi papá, el otro día le mandamos algo a mi papá de los avances que estábamos haciendo, mi papá me dice, ay Aldi, yo te veo a vos y a mí me dan ganas de seguir viviendo. O sea, para mí, no, como hija, no puedo estar más orgullosa de escuchar a mi viejo que me diga eso, y no es porque yo le llevé un título universitario, ¿entendés? Me parece que hay cosas que rompen con todo lo establecido, pero es una actitud interior de realmente hacerlo. Es una actitud interior. Y yo les digo, así entre nosotros en confianza, crecí toda la vida pensando que había defraudado a mi viejo porque no tenía ningún título universitario. Mira cómo ¿Entendés? te Que ahora dio. mi viejo me diga eso, es como, wow. O sea, wow, no necesitaba un título universitario, ¿sí? Pero esas creencias que muchas veces nos ponen, nada. Y no intenten, hagan. Intentar es no hacer nada. Hagan. O sea, hagan. Ya estar viendo esto, ya estar dándome la posibilidad de decir, voy a cambiar mi vida, ya eso es una actitud, ya está, ya están haciendo. Intentar es como decir, a ver, estoy sentada, intento levantarme de la silla, me paro, listo, ya lo hice, me paré, no, a ver, sentate de vuelta, intentá levantarte. Intentá levantarte. ¿Qué es intentar? Intentar es no hacer nada, ¿sí? Es diferente a intención. Intencionar, sí, intencionar es visualizar que yo me estoy levantando de la silla y voy a hacer todos los movimientos con la intención de pararme. Entonces la intención es fundamental porque es lo que nos va a mover, pero intentar es la peor mentira, o una, porque hay una lista larga, de las mentiras que nos hemos comido. Voy a intentar hacer algo. No, no estás haciendo nada. Algún día, otra. Algún día no tienes fecha. Eso le digo a todo el mundo. Algún día no tienes fecha. ¿Cuándo es algún día? ¡Hazlo! Pues hazlo. Un día. ¿Cuándo es algún día? Si el día, si no sabemos si mañana nos vamos a despertar, por favor. Claro, Parte de nuestra biología es que somos seres mortales. No podemos pensar en algún hagámoslo. día. A veces de Nueva York. El pequeño primer paso, porque obviamente no podemos hacer una cosa gigante de golpe. El pequeño primer paso. Hagamos, entonces. Cerramos así. Hagamos lo que sentimos, que está en conexión con nuestro interior y con la gente que nos rodea. Y principalmente con nuestro planeta, que nos está llamando urgentemente. Así que hagamos. Cuando cortemos acá, hagamos. Aldi, te adoro. Gracias. Algún día, vamos a poner la fecha, pues no voy a decir, algún día te voy a ir a visitar. Dale, familia. dale. Sí. Quedamos. Así que bueno, sigan a la cuenta de Permacultura Holística y la de Aldana Díaz IG. .ig. Va a tener muchas novedades para ustedes en términos de cómo ambientar estos lugares
de permacultura y que tengan sentido todas las cosas para que uno esté mucho más feliz. Así que bueno, las Totalmente. los dejamos y las dejamos a disfrutar el día que está divino y los queremos mucho y gracias por acompañarnos. Gracias Aldi por este Gracias, tiempo. gracias, Gracias. gracias. Besos. Adiós. Que tengan Adiós. lindo día. Igualmente.